Bienvenidos a Planeta Roma, un podcast donde encontrarán toda la información sobre la actualidad del equipo más importante de la capital italiana, la Roma, con la conducción de Sam Rubio y los análisis de David Copa. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a un episodio más de Planeta Roma Podcast. Hoy episodio número 225 de su programa, donde siempre intentamos analizar la Roma con pasión, amor, objetividad y siempre también con un poco de polémica. Estamos grabando en una fecha muy especial, lunes 25 de diciembre, de 2:50 de la tarde, hora de La Habana y de Miami, 8:50 de la noche, hora de Europa, hora de España, hora de Roma. Así que les reiteramos una feliz fiesta, los mejores augurios y que pasen lo mejor posible y los mejores deseos para aquellos que tampoco están en los mejores momentos, que vendrán mucho mejores y que siempre con objetividad y positividad a seguir este largo camino de la vida. Pero bueno, hoy vamos a estar comentando, como es lógico, esa victoria, esa importantísima victoria de Navidad, esa victoria navideña, ese regalo para todos la afición, Rossi, como la bautizó José Mourinho en la entrevista post partido del sábado último. El Roma ganó al Napoli 2-0 en un partido que tuvo de todo, un derbi del Sole, el derbi de la credibilidad, como habíamos bautizado acá en este programa. Dos equipos que llegan con la necesidad de ganar puntos y establecerse en la zona alta de la tabla y alejar un poco esos fantasmas de los últimos días que habían golpeado a ambos. La Roma venía de la derrota contra el Bologna, de un Bologna que tuvo probablemente la mejor semana, tengo que va a decirlo, porque ganaron a la Roma, ganaron al Atalanta, ganaron al Inter en Copa Italia. Ha sido una semana tremenda para el conjunto de Thiago Motta y vamos a hablar básicamente de esto, del partido de la Roma con el Napoli, y también vamos a hacer una pequeña previa de lo que se viene el próximo 30 de diciembre, último partido del año de la Roma del año 2023. Cierra el equipo Giallorossi jugando fuera de casa en el Allianz de Turín, un estadio que es complicado, una visita que ha sido complicada históricamente para la Roma. Hasta hace no mucho se contaba como la última victoria aquella lograda en Delle Alpi, cuando todavía el equipo de Maximiliano Allegri jugaba en Delle Alpi con aquel gol de John Arne Riise, y se ganó no hace mucho de visitante en un partido muy trascendente de la última fecha, temporada del COVID, un partido donde se ganó, si mal no recuerdo, creo que fue 2-0, 2-1. Hubo goles de Perotti, que fue el último partido que jugó con la Roma. En fin, así que vamos a estar hablando de esto y de muchísimo más. Así que sin más dilación, vamos a una pequeña pausa y enseguida estamos de vuelta acá en los micrófonos de Planeta Roma Podcast. Y ya estamos de vuelta acá en los micrófonos de Planeta Roma Podcast. Por suerte no estoy solo y voy a estar acompañado de mi compañero de batallas en estos últimos tiempos, mi Leandro Paredes y Brian Cristante, o Gianluca Mancini y Diego Llorente, la dupla que más le guste. Estamos tratando de encarnarla, creando sociedades, como decía el propio Santi Boys hace algunos días cuando hablábamos de sociedades en el campo de la Roma. Esta es la nuestra, ¿no? Y encantado de tenerte una vez más, Santi, y para comentar un poquito de lo que ha sucedido y lo que se viene también. Buon Natale a tutti, David. Cristante Bove podría ser una dupla interesante, teniendo en cuenta al canterano y las buenas prestaciones que nos está dando en los últimos tiempos.
el buen rendimiento y creo que la alegría, ¿no? Siempre cuando un jugador joven destaca es algo beneficioso para el club. Si es canterano, creo que la simpatía que despierta entre la afición siempre es mayor y volvimos a tener un muy buen partido de Bove como del resto del equipo, un partido contra el Napoli realmente positivo. Sí, recuerden ustedes que en los últimos días, ya el episodio pasado hablamos de muchísimas cosas, les invito a que lo escuchen, el episodio número 224, donde estuvimos hablando de la Superliga, estuvimos hablando de calciomercato, de fútbol femenil, de muchísimas cosas. Episodio número 224 está disponible en todas las plataformas de podcasting y donde estuvimos hablando más de 1 hora 40 minutos. Hicimos bastante contenido, así que hoy vamos a estar enfocados básicamente en el campo, en lo sucedido y en lo que se viene, como lo decía, hablando aquí un ratito con Santi. Fíjate, David, que está fenomenal, ¿no? Tú lo decías, hoy nos centramos en el partido que acabamos de dejar y en el que nos viene, y volvemos a hacer referencia al programa anterior porque creo que vale la pena. Postura del club con la Superliga. Pedimos a nuestros oyentes que nos dejen sus apreciaciones y voy a pasar a leerte una de ellas. Julián Pérez nos deja en la posibilidad de los comentarios de iVoox que él considera que la Roma sí debe estar en la Superliga. No es necesario ser la primera o la segunda, dada que la situación del fair play financiero no nos permite, y leo lo que dice Julián, ponernos estupendos, que es algo que me pareció muy gracioso y muy cierto también. Que en su opinión la Superliga es inevitable, que para ser gobernados por la UEFA vale la pena que sea organizado por los propios clubes y que en baloncesto también sucede. En baloncesto en Europa tenemos la Euroliga que suplió a la extinta Copa de Europa. A día de hoy existe una Champions League de baloncesto, pero está por debajo de la Euroliga. Los principales clubes de baloncesto europeos juegan esta competición y él hace referencia a esa competición de baloncesto que, pese a disputarse, no ha acabado con las ligas nacionales, que es un temor que tienen algunos con la Superliga de fútbol. Así que, nuevamente, muchísimas gracias a Julián por echarnos una mano, por darnos su opinión y poderla leer aquí en el programa. Sí, Santi, tendría que remontarme mucho al tiempo porque ya ha pasado bastante tiempo, 2021, pero en el momento que surgió aquel debate de la Superliga inicial, comentábamos aquello, ¿no? De la situación que se había dado en el básquet, pero bueno, al final, cuando uno equipa la FIBA con la FIFA, la diferencia de poderes evidentemente son bastante diferentes porque la FIFA, o sea, repetimos, es un monopolio y es más que es algo muy totalitario, muy abarcador y con mucho poder en todos los ámbitos y sabemos las presiones que ejerce. Pero bueno, reiterar la invitación, episodio número 224, donde hablamos muchísimas cosas. Ya entrando en materia, Santi, en el Olímpico tuvimos un partidazo, un partido que, como había dicho José Mourinho, un Napoli que era muy similar al Napoli campeón de Italia, que no era un problema de calidad, no era un problema de técnica, sino tenía otros problemas de otra índole. Este Napoli, que salió con un 11 muy similar al visto la última temporada, salvo King, pero bueno, la pérdida de King es bastante, y luego cuando ves que Juan Jesús es el mejor defensor de este equipo, ya tienes que hacerte bastantes preguntas, ¿no? Y luego, además, te das cuenta de que el entrenador se tiene que hacer 300 kilómetros en taxi porque el autobús lo deja y nadie lo nota, es aún mucho más preocupante. A mí a veces me han dejado fuera de casa, se me han perdido las llaves, pero que te deje el equipo completo, nadie lo note y después te tenga que hacer 200 y tantos kilómetros de Roma a Nápoles, es una locura. Yo espero que al menos el club de Laurentiis haya asumido la factura del taxi, porque asumo que no serían poco. Pero bueno, Santi, un partido donde finalmente se comprobó los rumores de la previa. Eduardo Bove titular, Belotti con Lukaku,
y Mancini haciendo una vez más el esfuerzo y con un reconocimiento y una pancarta muy bonita. Sinceramente no recuerdo, quizás Raja Nainggolan, pero otro jugador italiano tan querido por la afición y tan entregado a los colores. Sinceramente hace bastante no recuerdo, quizás los Perrotta, muy probablemente los Damiano Tommasi y gente de hace mucho tiempo, porque lo de Mancini evidentemente es muy de admirar, lo decía José Mourinho en la previa. Para dejarlo fuera tiene que tener una triple fractura de tibia y peroné para que no juegue este muchacho en el campo y nada, un 11 muy familiar y con algunos cambios y con una idea clara, presión alta, tratar de crear un cortocircuito en el medio campo del Napoli, que tampoco hoy quizás hace falta mucho porque tiene muchos problemas y de ahí sacó dividendos y muy buenos este equipo este 11 que puso José Mourinho. Sí, lo decías, y que sea reconocible pese a las circunstancias, tiene su parte positiva. Es el hecho de cuanto más automatismos se creen entre ellos, más sinergias positivas entre los jugadores, mejor. Hablábamos hace unos programas y yo te preguntaba sobre qué parejas ves en el equipo, ¿no? Aquello de encontrar jugadores que se relacionen estupendamente. Esto sucede más cuanto más juegan los mismos jugadores. Es evidente que con Paulo Dybala todo esto toma otra dimensión, cobra otro sentido, porque con el argentino todo el mundo lo busca, él tiene una forma o una visión del juego distinta a todos los demás y te puede encontrar donde otro no lo haría, pero salvo con Dybala nos cuesta encontrar esas parejas, ¿no? Por ejemplo, en este partido yo volví a ver una que vimos durante ciertos partidos de esta primera vuelta de la Serie A, que es la de Belotti y Lukaku. Realmente considero que se entienden muy bien y que ambos jueguen le beneficia al equipo. Se leen muy bien el uno al otro los movimientos. Cuando uno se acerca a recibir, el otro estira en profundidad y genera espacios. Realmente creo que se leen muy bien las jugadas al uno al otro y que es una pareja beneficiosa y muy buena para la Roma en este sentido. Algo que ya habíamos visto, por ejemplo, recuerdo el partido contra el Cagliari en Cerdeña y una prestación muy, muy similar en ese sentido. Lo comentábamos acá hace un par de episodios, Santi, creo que fue el último episodio, valga la reiteración y la invitación a escucharlo íntegramente a pesar de que es un poco extenso. Y yo rompía un poco una lanza por José Mourinho y he visto continuos comentarios de por qué Eduardo Bove no ha sido titular en algún momento, por qué si Lorenzo Pellegrini. Lo comentábamos acá. Eduardo es un jugador en formación, es un jugador que está creciendo. Cada partido que pasa va mejor porque estos jóvenes necesitan jugar. Recuerdo que en algún momento comentado con nuestro querido Irving Sainz, nuestro primer Patreon, que le mando un abrazo hasta México, como le mando un abrazo a todos nuestros Patreons desde México, también a Sergio Gámez, nuestro último Patreon que se ha suscrito. Y recuerden que si quieren convertirse en Patreon de Planeta Roma, simplemente tienen que entrar en esta plataforma, patreon.com/Planeta Roma, y ahí encontrarán las ofertas que tenemos, que va desde $1 hasta $3 con diferentes herramientas a disfrutar, por decirlo de alguna manera, y una de ellas es entrar en nuestro grupo privado WhatsApp, donde siempre estamos comentando comentarios post partido, información actualizada y muchísimo más. Y Santi, comentábamos alguna vez, tú quizás lo recordarás, que por ejemplo hacía la comparación con los muchachos del Bayern, con los muchachos del Ajax. Recuerdo Ryan Gravenberch, que los comparaba, que tenían 18 años, 19 años, y comparaba con los 19 años que tiene un jugador en Italia, o uno en la Roma, un equipo top de Italia, y cuando tiras a ver los números, la diferencia son 20 partidos jugados en el primer equipo por más de 100 con los otros jugadores que están fuera, ¿no? Y esto se nota en el crecimiento, y Eduardo ha ido creciendo. Yo creo que en este momento se hace necesario, porque tiene fuera a Renato Sánchez, porque Lorenzo Pellegrini está mal,
y porque no tienes mucho más, ¿no? Y el crecimiento de Bove y la oportunidad es una parte de necesidad y otra parte mérito del jugador, pero cuando tiene un sentido y una lógica que Lorenzo Pellegrini juegue por su calidad técnica, por su entendimiento y por sus apoyos, ¿no? Y porque tiene otra visión y otro entendimiento de los espacios y la fase ofensiva. Yo creo que esta ha sido la mayor insistencia también de José Mourinho, y además con el capitán, y que necesita que mejore, porque si un jugador no juega, tampoco mejora. Entonces hay que gestionarlo muy, muy bien. Yo creo que es importante focalizar un poco eso en cuanto a la titularidad o no de Eduardo Bove en algunos partidos, y que se le reclama a José Mourinho, que yo creo que hay que reclamarle más otras cosas que estos decisiones y elecciones en cuanto a 11, ¿no? Por ejemplo, yo sí creo que contra el Bologna falla muchas cosas en el 11, incluso en los cambios, pero no podemos hacer de esto una retrospectiva ni una bola de nieve para cada vez que ponga o no ponga ir hacia el pasado a revisar lo que hizo o lo que no hizo. Sí, fíjate, yo vuelvo a reiterar una idea que he comentado en diferentes ocasiones ya en el programa. Al principio de temporada decía que Bove indudablemente tenía calidad para ser miembro de facto de primera plantilla de la Roma. También comentaba que nos daba mucho a nivel defensivo, pero que a nivel ofensivo necesitaba mejorar. Algo que ha venido haciendo, y lo que yo ya he ido comentando, creo que nos alegramos todos y creo que es evidente, ¿eh? De todas formas, dicho esto, el partido contra el Napoli no es un partido cualquiera, no es un rival cualquiera, no es un rival menor. Venimos viendo muy buenas prestaciones de Bove con balón. En el programa de previa lo dije, tener a Bove previsiblemente en el 11 titular e incrustado entre los centrales rival, generando así, digamos, más espacio en la zona central y hundiendo a la defensa rival, no es útil. Para eso tienes ciertos delanteros como Belotti y Lukaku que te lo pueden hacer a las mil maravillas. Cierto también es que cuando solo tienes a uno de estos y tienes otro perfil, como es el caso de Dybala, quizás esto se necesite conseguir de otra forma, de otra vía. Pero dicho esto, a Bove lo hemos visto en esa función donde no ha funcionado y ha jugado apenas 46 minutos. Ahora no recuerdo contra qué rival fue exactamente, creo que era de Europa League el partido en el que sucedió esto. Cuando Bove está cada vez más cerca del inicio de la jugada, de la base de la misma, está mejorando mucho. Le estamos viendo prestaciones muy muy positivas con balón, en cuanto a progresiones, en cuanto a pases. En este caso, insisto, contra el Napoli no se da el caso de verlo entre los mejores jugadores. Sí que es cierto que es de los 5 mejores en cuanto a progresiones. Entre ellos están Cristante, Paredes, como es lógico, también Lukaku, Llorente, los ya sospechosos habituales, vamos a decir, pero ver a Bove ahí es muy positivo, y luego le vimos acciones defensivas como las que nos tiene acostumbrados. Creo que es un jugador que no negocia esfuerzos, que suma en ambas áreas, que se esfuerce, que está concentrado durante 90 minutos, que es lo que yo exigí al equipo después del partido contra el Bologna, donde vimos un juego de calidad en algunas fases, pero lo perdimos, a mi parecer, por tema de concentración, no por tema de esfuerzo físico. En este encuentro contra el Nápoles vimos ya un patrón muy habitual del equipo, unos primeros 20-30 minutos con mucha intensidad, con mucha vocación ofensiva, queriendo ponerse por delante en el marcador. Es algo que, insisto en el concepto de patrón, porque vemos muy habitualmente en el equipo. A partir de esos minutos el equipo se echa atrás. Por ejemplo, el partido contra el Bologna sucedió esto, el partido contra la Fiorentina sucedió esto, que coincidió también con la lesión de Paulo Dybala. Recordad aquellos comentarios de Mourinho, pero también los nuestros, que coincidían plenamente. En esos primeros 30 minutos daba la sensación que íbamos a ganar el partido, quizás 3-0. En estos primeros 30 minutos contra el Napoli también teníamos la sensación que si marcábamos podíamos ganar el partido 2-3-0 con relativa comodidad en cierto momento. Pero sin conseguir ese gol en los minutos iniciales, el patrón cambia y el patrón pasa a ser un bloque medio-bajo para defender y generar peligro en transiciones. En este sentido, yo creo que el equipo trabajó muy bien, lo vimos en la previa también. Ideal tener esta situación de partido en la que nosotros podamos hacer daño y minimizar todo el espacio en el que ellos son peligrosos, con Politano y Cuara por las bandas y con Oxingene por el carril central. Creo que en ese sentido el equipo lo hizo a las mil maravillas.
Muy de acuerdo, Santi. Te traslado una pregunta que me hacía un amigo, hincha de la Roma, por supuesto. No podía ver el partido y me decía, oye, ¿cómo se jugó? ¿Cómo lo viste? Y me hacía esta pregunta: ¿gana más la Roma por mérito o por demérito? Te hago esta pregunta porque si hay que hablar de méritos, hay que hablar del mérito del trabajo defensivo del equipo. Yo creo que es innegable, esto, Santi. Es nuestra principal virtud, nuestro mayor valor. Lo que sí que debemos tener en cuenta, David, es que tan buenos somos defensivamente como carencias tenemos ofensivamente, ¿no? Si vemos los partidos contra duelos directos, contra la Fiorentina, es cierto que pasan muchas cosas, pero deberíamos habernos puesto por delante del marcador en los 30 minutos iniciales que comentaba anteriormente. No lo conseguimos hacer. En el partido contra el Bolonia tenemos 2 errores defensivos que nos cuestan el partido, pero ofensivamente tenemos varias jugadas clave que no conseguimos anotar. En este encuentro podríamos decir lo mismo durante esos primeros 30 minutos, aquella ocasión clara de Bove que tapa Meret, alguna que otra ocasión más, pero contra duelos rivales directos, el Milan nos pasa por encima, el Inter nos pasa por encima, le hemos ganado en este caso al Napoli, a la Fiorentina no le podemos ganar, el Bolonia también nos gana. Es evidente que tenemos una virtud defensiva, pero que también tenemos una carencia ofensiva que nos lleva a tener muchísimas dificultades a ganar estos encuentros. También creo que hay un aspecto mental. La primera temporada con Mourinho, estos encuentros se lucharon de una forma diferente a lo que se venía haciendo anteriormente. Se rompió esa estadística negativa contra estos equipos, pero ahora mismo volvemos a estar inmersos en una estadística muy similar que hemos roto con el Napoli, pero en la cual en los últimos, creo recordar que 13 partidos contra rivales directos habíamos ganado entre poco y nada, con lo cual aquí hay una carencia. Pero volviendo a lo que tú decías, por centrarnos en la parte positiva, la Roma, por ejemplo, en los saques de portería, algo que hacían los dos, se posicionaban en la frontal del área rival y presionaban a campo completo para obligar al rival a jugar en largo y ahí ganar un balón. Por otro lado, otras situaciones que se nos dieron a nivel defensivo. Fíjate, un matiz, porque intervienen los defensas, pero es ofensivo en este caso. Cuando sacaba de portería Rui Patricio, en los últimos 2 meses hemos tenido una variante muy grande. Yo me quejaba mucho de Rui Patricio y su juego de pies. Era absolutamente anticompetitivo, y sin embargo ahora se ha modificado y el equipo tiene la voluntad de jugar desde abajo y le ofrece unas vías mucho más en corto a Rui Patricio que nos ayudan a no perder el balón, ¿no? En salida de balón, la Roma se posicionaba con 2 centrales dentro del área, que eran Endika a la izquierda de Rui Patricio y Llorente a la derecha, Mancini de lateral derecho, Zalewski de lateral izquierdo. Por dentro se ofrecían juego Paredes, y Karsdorp abría el campo, daba mucha amplitud por dentro, estirando a la defensa rival para que la defensa rival con Karsdorp, los 2 puntas, Belotti y Lukaku, nunca pudiera sumarse a una presión alta del equipo. Esto también es muy importante, nos ayudaba a generar espacios y por lo tanto a salir jugando y tener mayor posesión de balón. Pero bueno, yéndonos a la parte defensiva, David, mencioné un dato que es muy importante saber y es muy importante conocer sobre el Napoli. El Napoli es el segundo, tras el Inter, con mayor expected goals de la Serie A, ¿vale? Es interesante esto, porque realmente en goles no dista su distancia, pero todo esto también viene fundamentado con una estadística concreta, que es la cantidad de tiros por 90 minutos que hace los equipos. En ese sentido, el Napoli es el que más dispara a portería durante 90 minutos, con un total de 16,6 en lo que va de 17 jornadas de Serie A. En este partido, los tiros a portería del Napoli fueron menos de la mitad de esos 16, fueron 7. Con lo cual, habla muy a las claras de cómo jugó la Roma. ¿Qué es lo que hizo el Mourinho? Me pareció un trabajo fenomenal. Muchas veces nos hemos quejado de esto, ¿no? Hemos dicho, es que parece que el equipo no tenga nada trabajado. Pues en esta ocasión sí que se evidenció que tenía algo trabajado. Ese trabajo a nivel defensivo
iba enfocado a limitar las opciones de los 3 delanteros del Napoli, y lo hacía con parejas. Lo puse en Twitter, en mi cuenta de Twitter, en el descanso. Se veía muy muy claro con los mapas de calor de los jugadores, en los cuales teníamos, hago memoria, Ndicka y Llorente encima de Osimhen, teníamos a Mancini y a Christensen sobre Kvaratskhelia, y teníamos a Zalewski y Paredes sobre Politano. Se minimizó tanto que, si no recuerdo mal, la estadística era que tanto el delantero nigeriano como georgiano tocaron únicamente en 90 minutos, o el tiempo que jugaron, porque el primero de ellos fue expulsado, 2 veces el balón dentro del área. Si anulas la parte ofensiva del rival hasta ese punto, evidentemente tienes las de ganar. Aquí nos faltó mucha contundencia en área rival, que por suerte acabamos teniéndola en la postre, al final del partido, también beneficiado por el festival o el partido de supervivencia al que nos llevó el árbitro del encuentro, en el que creo que estuvo realmente mal, que en esta ocasión le salió cruz al Napoli como nos podría haber salido a nosotros, pero que llevó el partido a una situación extrema, y aprovecho, tras esa primera expulsión de Politano, vuelve a evidenciar Mourinho ser muy buen técnico en la toma de decisiones durante el encuentro. En cuanto a cambios, introduces 3 cambios del tirón. Pellegrini, El Shaarawy y Azmoun entran por Paredes, Zalewski y Belotti en el minuto 70, dándole al equipo una vocación mucho más ofensiva, y en el 74, 4 minutos después, sustituye Christensen Celik. Piernas frescas, mucho más arriba, pasamos a dominar el juego desde una perspectiva de amplitud y de una presión alta que habíamos dejado de tener a partir del minuto 30 del primer tiempo, y aquí está el partido. El primer gol, el gol de Pellegrini, llega tras un robo en campo rival de Mancini. Sin duda, Santi, yo leyendo algunos datos ahora mientras tú comentabas esto, hay uno muy interesante de Roma Data, que es una conocida cuenta en Twitter que ahora no está tan activa como antes, ha tenido mayor periodo de actividad, pero dejaba un dato muy interesante. Dice: durante el Roma-Napoli, Osimhen y Kvaratskhelia solo tocaron 2 balones cada uno en el área de ataque de la Roma. O sea, yo creo que esto habla a las claras de lo que fue la Roma. Yo creo que esto queda un poco más claro de lo que ha sido el partido. Luego, es muy justo que mencionaras esto, porque si miramos a esto de Mourinho y los cambios, porque si vamos atrás en el tiempo, retrocedemos algunos años en el tiempo, las críticas a Spalletti y Rudi García en su época, que han sido los entrenadores que más tiempo han estado en el cargo, comparado con José Mourinho, las críticas con el tema de los cambios eran siempre, arrasadoras, y el tema Mourinho, hace algunos días hicimos una nota en nuestra web sobre este tema de las sustituciones, los que aportaban los jugadores que entraban desde el banco, en cuanto a goles y asistencia, y una vez más se vuelve a anotar. Esta vez lo hace Lorenzo Pellegrini con un golazo muy intuitivo, le cae un balón, sabía que tenía el arco en sus espaldas, y luego manda un trayazo para el 1-0, para luego Lukaku el 2-0. Fíjate, David, en esa cuestión defensiva, el último apunte que hago. Una vez la expulsión de Politano, comentaba de que los cambios le dan una vocación ofensiva, pero no únicamente ofensiva. Lo que hace la Roma es jugar con los 2 carrileros muy arriba, en este caso ya era Shaarawy y Celik. Los 2 le dan muchísima amplitud y los 2 van muy muy arriba, como comento, muy en campo rival. Junto con Lukaku y con Azmoun, en esos últimos minutos lo que consigue la Roma es estirar demasiado al Napoli. El Napoli se queda con un jugador menos, empieza a dejar muchos espacios, además está con uno menos, con un resultado negativo, uno abajo en el marcador. Lo que consigue hacer la Roma con ese posicionamiento, que a priori podríamos entender únicamente como ofensivo, es generarse una superioridad muy clara sobre Osimhen, pero muy 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 clara. Los 2 centrales tienen superioridad numérica, y vuelvo a hacer insistencia en esto: 90 minutos de tensión, de concentración, de querer jugar el encuentro, algo que no vimos en el Renato Dall'Ara de Bolonia.
Lo vimos el otro día en el Estadio Olímpico de Roma, y creo que es la clave para entender el resultado de este partido y cómo el equipo se va manejando en diferentes momentos del mismo. Sin duda alguna, Santi, yo creo que hay muchos factores para esto. Yo sigo repitiendo y también lo deja ver Mourinho a cada rato, que no es lo mismo enfrentar los partidos con gente como Lukaku en el campo o Dybala, o cuando están incluso los dos, o cuando no están, como pasó con ambos en el partido contra el Bologna. Y hay que seguir trabajando esto, ¿no? La mentalidad, la concentración y el espíritu de equipo, porque al final son humanos y pueden perderse los partidos, fueron expulsados. Como mismo tú decías, no hemos hablado casi del arbitraje, pero el partido de Colombo fulmina el partido, para mí lo fulmina, porque más allá de las expulsiones, ha habido muchos opinionistas de esto del Napoli, que son ya, que hacen el mismo trabajo que nosotros, pero periodistas titulados y tal, que han hablado desde el poder político de la Roma hasta que la Roma es un partido indigno, falta de deportividad. Yo no sé por qué partido vieron realmente, porque el partido de Colombo es pésimo, pudo haber sacado amarillas para todos los lados. De hecho, estuvo a una amarilla del récord de la Serie A, la cantidad de amarillas que se sacaron, las mismas expulsiones, pero es que es el árbitro el que pierde el control del partido. Y si el árbitro no... David, en ese aspecto, solo hay que querer ser objetivo. Yo lo he dicho, le salió cruz al Napoli, pero le podría haber salido cruz a la Roma, porque, por ejemplo, le saca una cartulina amarilla a Cristante por una falta absolutamente inexistente. Un minuto después Cristante hace una falta que podría, tal y como tenía el listón tan bajo el árbitro, le podría haber sacado la segunda y haberlo expulsado. Pero la primera es que no hay ni falta. Y no es una apreciación mía subjetiva, no, es que es objetivo. Ves la imagen y Cristante no toca al jugador. De la misma forma que esos opinadores, nosotros también podemos tratar de hacerlo, ¿no? Y comentar la facilidad con la que los jugadores del Napoli iban cayendo como plumas cada vez que se les soplaba mínimamente en el rostro o cerca de él, y todas las manos iban a la cara fingiendo agresiones que fueron todas cartulinas amarillas, hasta que le tocó el turno a Osimhen, le dio un codazo a Llorente y se fue de rositas porque no vio cartulina amarilla en esa ocasión. Yo soy el primero que considero que la expulsión de Politano es sumamente exagerada y severa, incomprensible. La segunda amarilla de Osimhen me parece tan clara como la catedral, como el Duomo de Milán o el Coliseo. Me parece evidente que es cartulina amarilla. El problema es que llevó el partido a un nivel tan absurdo de cartulinas amarillas que era insostenible acabar todos los jugadores el partido. Insisto, tuvimos suerte porque nos podría haber ido mal. Nos podría haber ido mal a nosotros y sin embargo sí. Le fue mal al Napoli y ya está. Y considero que la expulsión de Politano es clave para el encuentro. Yo lo tengo muy claro, Yo creo que es clave, pero también es clave lo del árbitro, porque si al final el árbitro hubiera dejado jugar más y hubiera tenido más el control del partido, yo creo que incluso la Roma antes pudiera haber abierto el partido, porque cada vez que sentía que la Roma estaba agarrando el ritmo, que estaba tratando de hundir al Napoli, separar el juego 3, 4, 5 minutos, Mourinho con Kvaratskhelia, que perdió los papeles ahí Mourinho, porque realmente era lo que tú decías, o sea, era un toque, un espalda con espalda, hombro con hombro, y era manos a la cabeza, manos a la cara, en fin, bueno, una de las amarillas, o sea, le sacan a amarilla a Belotti por juego peligroso, por intentar una chilena con un defensor enfrente, o sea, yo entiendo que se marque juego peligroso cuando el defensor va también por la pelota, pero el defensor creo que no recuerdo si era Ramani, ni se mueve. Y es, o sea, es verdad que Belotti tira la chilena, pero es intuitivo, es un delantero, es una pelota que viene al área y es algo muy intuitivo, no puede sacar la amarilla. Yo puedo entender que pueda esgrimir aquí una peligrosidad para la integridad física del rival. Lo puedo llegar a entender, pero insisto, hay muchísimas jugadas con un listón tan bajo. Mario Rui estaba en su salsa. Cada 3x4 Mario Rui estaba en el suelo revolcándose de dolor, pero por nada. Y yo lo dije en un fútbol, en el descanso también en Twitter. Bueno, no, mentira, en el final del encuentro lo dije. El partido se fue a un nivel de supervivencia gracias al árbitro, que el árbitro pitó un partido en pleno 2023 donde tenemos un fútbol, y lo siento, pero tenemos un fútbol de pandereta, dominado
por los jugadores y su falta de honestidad y de integridad, lanzándose, intentando engañar constantemente. Y esto no lo hace solo la Roma. A mí me gustaría verlo muy pocas veces, o ninguna, mejor dicho. Pero tampoco no nos dejemos engañar, ¿eh? No compremos nosotros el discurso que la Roma lleva los partidos a este punto, porque no es verdad. Que dos no juegan a una cosa si uno no quiere. Y el Napoli fue el primero que se puso en estas. Insisto, con esas pseudoagresiones fingidas en la cara, ¿vale? O en cualquier zona del cuerpo, en realidad. Pero con el Bologna no sucedió lo mismo. Los equipos quieren parar a la Roma, de alguna manera también. Y la Roma quiere parar a sus rivales. Y cada uno lo hace a su manera. Y hay algunos que lo hacen con juego y hay otros que lo hacen en estas. Y la mayoría lo hacen en estas situaciones, en estas circunstancias o con este contexto. Nos guste más o nos guste menos. Pero no podemos comprar el relato de que la Roma es la única que juega esto o que la Roma lleva los partidos a esto. No. La Roma la temporada pasada llevaba los partidos a no recibir disparos a portería y no recibir goles. Ahora los partidos no los gestiona igual la Roma y seguimos siendo igual de malos, seguimos siendo los peores del mundo. No lo compremos, no lo permitamos, no entremos a ese juego. Totalmente de acuerdo, Santi. Lo decía, partía todo diciéndolo por un tema de mentalidad y que el árbitro pudo haber sacado, expulsado otra vez a Romelu Lukaku y íbamos a estar, o a cualquiera de los otros puntales, íbamos a estar en una situación similar en un partido que se viene que es muy importante. Pero bueno, vamos a estar hablando de ese Juve Roma. Para cerrar con el Roma-Napoli del Olímpico, hay que comentar también, o sea, ya comentábamos las situaciones defensivas, pero qué gran carrera de Evan Ndicka en el minuto 90 y tantos, no sé si era 90 más de 95, era más del minuto 95, cuando cae el gol de Lukaku, pero se manda un sprint de campo a campo. Es verdad que no tenía nadie por delante, pero hombre, lo que lo vamos a extrañar en la Copa de África. De las individualidades, Santi, un buen partido de Zalewski, gran partido de Belotti, que también tuvo una gran jugada en ese pase a propio Eduardo Bove, que Miret termina atajando. Yo escuchaba a José Mourinho que decía al final del partido, no, que Amun es más técnico que Belotti, y recordaba la jugada del primer tiempo con un control orientado tremendo, delicioso, supera al defensor rival, se mete en el área y le sirve un balón exquisito Eduardo Bove, que tú dices, bueno, si Belotti no tiene la técnica, que sabemos que tampoco es el tipo más técnico del mundo, y Amun es mejor, ¿qué pasaría si ambos están al 100% de sus capacidades físicas, sobre todo Amun, ¿no? En este caso. Gran partido Bove, gran partido Brian Cristante, que cuando tiene una semana por delante para descansar tranquilamente, esta semana se perdió un par de entrenamientos por eso mismo, por gestión física y de recuperación, y el partido que se ha hecho contra el Napoli es otra vez de esos partidos que suele dar casi siempre. Sí, Rasmus Christensen encontrando esa continuidad, yo creo que esto es muy bueno. Y en general, gran partido, ¿no? Yo creo que sí, hay un poco de mérito del Napoli, que viene como viene, no tiene entrenador, lo deja tirado, pocas alternativas, mucha desconcentración, grandes problemas defensivos. Jesús y Ramani realmente mal. Di Lorenzo no venía bien tampoco después de ese partido contra el Frosinone en Copa, donde se equivocaron. Es verdad que este Napoli no es el mismo, pero cuando ves las individualidades de la gente de ataque, sabes que puede sufrir un gol en cualquier momento, más allá de lo que puede hacer orquestadamente el Napoli. Fíjate, hablando de individualidades, se ha hecho mucho eco de la marca de Llorente sobre Osimhen y la merece. Realmente los tres defensores están a muy 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 buen nivel, pero donde brilla el colectivo, creo, o lo que nos resulta clave es el centro del campo. Lo hace a nivel defensivo, lo hace también a nivel ofensivo, cómo se ofrecen, qué espacios está generándose, con lo que te decía antes. Si tenemos dos delanteros que empujan y apretan a profundidad, te estiran al equipo rival, tú tienes más espacios para jugar. Y en ese aspecto creo que ahí puede estar la clave. También las parejas defensivas las he comentado antes, pero sabes que me gusta mucho incidir en una cuestión que es la cantidad de pases clave, cantidad de pases en progresión, la cantidad de pases
metidos o llevados al último tercio de campo en el que nosotros atacamos. Y me gusta insistir en estos 3 o 4 conceptos estadísticos, porque en el momento en el que nosotros jugamos con un bloque bajo o un bloque medio y necesitamos utilizar o valernos de transiciones con cierta fluidez para llegar al área rival, me parece muy importante saber quiénes nos están permitiendo llevar el juego a campo rival. En ese sentido, fíjate, hablábamos de Cristante. Cristante para mí uno de los mejores, porque te suma en ambos costados, ¿no? Pero a nivel de ofensivo es el jugador con más pases progresivos, con un total de 9. El segundo está con 3. Ahí está una diferencia muy muy notable. También es el jugador con mayor número de pases en el último tercio rival, igual que Mancini, con un total de 7, ¿vale? Y el mayor número de pases clave, 4. El siguiente que le sigue es Lukaku con 2. En este sentido, Cristante domina el juego, es el más inteligente que tenemos en el centro del campo y es importantísimo. No estoy descubriendo nada. Creo que Paredes lo podríamos incluir en esta ecuación si no fuera por la fragilidad defensiva que tiene. Paredes en estático defiende bien, pero Paredes en transición, Paredes cuando va tiende a ir al bulto. No sé si alguna vez alguien que nos esté escuchando lo habrá oído muchas veces. Tú estás jugando a fútbol, una pachanguita como hago yo los lunes, y siempre hay alguien que sabe un poquito más de fútbol y te dice: no entres de golpe, porque si entras de golpe tienes mayor facilidad para ser superado por el rival. Le estás permitiendo que en un pequeño dribbling o incluso en una pared rápida te salten, y esto le sucede a Paredes una y otra vez. Y si no fuera por ese factor defensivo, que él salta muy lejos de donde debe estar y se desconecta absolutamente de la jugada, teniendo una inferioridad numérica entonces en ese momento la Roma, creo que podríamos estar hablando de una temporada muy buena y muy positiva de Paredes. A nivel ofensivo lo está siendo, sigue siendo de los mejores jugadores en ese sentido o en ese aspecto. Luego, los centrales, la cantidad sobre todo de presiones bien hechas, de duelos ganados. Endika, si no recuerdo mal, es el jugador con más duelo, con el 100% de los duelos ganados. Y además, el costamarfileño con balón vuelve a dar toda una exhibición, porque es el jugador que juega todo el partido con mayor precisión, un 90%, un 89,7%, del total, con un 92% en corto, con un 90,9% en pases medios y con un 66%, que son 2 de 3, en largo. Sin duda alguna, es muy buen partido de Endika. A nivel ofensivo, culminado con esa carrera y asistencia final que tú comentabas. Pero ¿dónde han quedado esos comentarios de Endika a nivel defensivo? No solo nuestros, sino también de Mourinho. Han desaparecido. ¿Alguien se acuerda de ello? Pues muy buena señal. Porque si pasamos de elogiar a Endika a nivel ofensivo a tener que hacer un esfuerzo por recordar que hubo un momento que a nivel defensivo no nos parecía el adecuado, significa que ahora estamos en un buen momento. Evidentemente, recalco tus palabras, las suscribo y las repito. Lo vamos a echar de menos durante el mes de enero cuando se dispute la Copa de África en su país, en Costa de Marfil. Muy de acuerdo, Santi. Lo cierto es que termina la Roma la jornada número 17 en el 6º puesto, 1 punto por delante del Napoli, 2 por delante del Atalanta, 4 por delante de la Lazio, de ese grupo grande que cierra probablemente el Torino. No, probablemente no cierra el Torino con 24 puntos, luego está el Monza con 21. Adelante están Fiorentina con 30, Bologna con 31, Milan con 33 puntos y la Juventus con 40, próximo rival, y el Inter super líder de esta serie A con 44 puntos, sobre todo por esa efectividad ofensiva que han tenido los de arriba con Lautaro y Marcos Thuram. Así que ahora ya vamos directamente a una pausa y vamos a estar comentando ahora mismo sobre el Juventus Roma del próximo fin de semana, último partido del año 2023. Como
como no podía ser de otra manera, aquí en el episodio número 225 de Planeta Roma Podcast vamos a estar hablando del Juventus Roma, jornada número 18 de la Serie A. Estamos a un paso de terminar esta primera mitad, que terminará en enero. Este año no ha habido pausa, se ha jugado muchísimo en la Serie A y se seguirá jugando. Y por lo tanto vamos a estar hablando del partido del Allianz Santi, un partido bastante complicado ante una Juventus que no es la más virtuosa probablemente de los últimos años, pero sí así se ha convertido con el pasar de las jornadas en un equipo que sabe hacer los deberes, que sabe sacar los puntos, que sabe gestionar muy bien sus fuerzas. Chiesa, después de los tiempos de lesiones, va volviendo poco a poco a ser ese jugador dinámico y determinante, con un Rabiot en el medio campo. Szczęsny está teniendo una temporada muy buena, probablemente la mejor de las últimas 3, que es un seguro bajo palos. Dusan Vlahović un día anota, otro no anota, pero sigue siendo un jugador de calidad que puede definir cualquier partido. Lo cierto es que es una visita muy complicada ante un rival que está ahí peleando la punta con un Inter que es muy difícil sacársela, porque es un equipo que también tiene mucho oficio, mucha calidad y muchos recursos, Santi. Yo creo que tenemos delante de nosotros un partido muy complicado. Junto al Inter me parece claro aspirante al Scudetto. El hecho que no juegue competición europea le tiene que dar un plus tanto en motivación para volver a recuperar esa plaza en Liga de Campeones, que es donde la Juventus encuentra su hábitat natural, así como para estar más frescos y tener los partidos más preparados. Si antes mencionábamos que contra el Napoli se ha podido apreciar el hecho de tener una semana entera, ya no solo por el descanso, sino también por el trabajo, yo a nivel táctico me parece evidente. Creo que la Juventus en ese sentido lo está pudiendo hacer semana tras semana. Es cierto que tenemos una Juventus que podíamos opinar de mínimos, pero realmente sigue el libreto de su técnico. Allegri siempre ha sido así. Se le conoce como por aquello del corto muso, ¿no? Como el hocico más corto. Yo lo he dicho alguna vez aquí, lo voy a volver a mencionar. Creo que fue en una rueda de prensa en Brescia, en el que Allegri dijo que al final con el cortomuso basta, es decir, en una carrera de caballos el que gana, si tiene que ser solo por el hocico, ya gana, no es necesario que gane por cuerpo entero para llevarse la victoria, y que en ese aspecto él valora mucho que aunque se gane 1-0, cómo es el juego del equipo para que ese 1-0 se produzca. ¿Y cómo es el juego de la Juventus? Pues un juego de intentar que se le dispare a portería lo mínimo posible. En ese sentido es muy similar al de la Roma. Es el equipo al que menos se le dispara y el que menos concede en ese sentido. No muy lejos de la Roma. Si vemos la estadística de tiros a portería que recibe, la Juventus recibe 2,59 por encuentro, que es poquísimos a portería, tiros al arco. No vayamos a creernos que la Roma está tan lejos, son 2,82, con lo que en ese aspecto, además, la Juventus suele manejar muy poca posesión durante sus partidos, salvo que juegue contra un equipo netamente inferior. La Juventus permite jugar en su campo, pero estrecha muchísimo los espacios, defiende muy muy bien el área, un 46% de media de posesión. La Roma, para que tengamos nuestra referencia, está en un 53%, sobre todo porque a principio de temporada tuvimos mucho más la posesión de lo que lo venimos teniendo ahora mismo en los últimos partidos, con lo que creo que nos vamos a encontrar un rival muy muy trabajado a nivel defensivo, que va a buscarnos las cosquillas en transición. Tú lo mencionabas, los jugadores, lo que sí que está haciendo es asentar un equipo, que el año pasado esto le costó bastante más. No le tembló el pulso el año pasado para darle la alternativa a jugadores como Miretti, Fagioli y otros tantos, y siguen siendo algunos de ellos, evidentemente Fagioli no, por lo que todos sabemos la situación que se le ha dado a nivel extradeportivo, pero otros tantos sí que siguen asentados. Y en este caso, por ejemplo, quiero hacer referencia a Bremer. Jensen Bremer, que cambió de bando en Turín
hace 2 temporadas. El año pasado parecía que no acababa de encajar y ahora mismo es el jugador con más minutos del equipo y me parece claramente el estandarte del mismo nivel defensivo, que es a lo que está jugando la Juventus. Muy muy asentado, muy capitán general de esa defensa, flanqueado por un Gatti que nos sorprendió cuando se fue fichado del Frosinone, pero que está dando sus réditos, sobre todo incluso a nivel ofensivo. Recuerdo un gol contra el Monza que a la postre les daría la victoria, y que viene siendo muy habitual ya ver ese esquema de 3 centrales con Bremer en el centro, Gatti y un Danilo reconvertido, y siendo capitán de este equipo, dando unas prestaciones muy serias. Y en esto incluso se ha recuperado, evidentemente ya, sin ningún tipo de duda, una muy 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 buena versión de Adrien Rabiot en el centro del campo, un jugador tremendamente poco regular y que ahora mismo en la Juventus está dando muy 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 buen rendimiento ya desde el año pasado, y continúa ascendente esta temporada ya con la baja definitiva de Paul Pogba. A mí el que me da miedo es Federico Chiesa. Siempre le he tenido muchísimo miedo porque me parece un jugador superlativo con unas condiciones extraordinarias que le permiten jugar por el carril interior o por el carril exterior, que le permiten encarar en velocidad, que tener dribbling, que puede ver portería con mucha facilidad, que con un poquito de inteligencia a la que define y decide bien. Es un jugador que genera mucho la diferencia, y creo que va a ser un partido muy peligroso. Tendría mayores expectativas si lo jugáramos como locales, pero jugándolo en Turín creo que vamos a tener que sudar mucho para sacar un resultado positivo, porque como ellos se pongan por delante, nos va a costar mucho darle la vuelta a ese marcador. Una Juventus, Santi, que no pierde en Liga, que es lo único que está jugando temporada. Recordemos que, y ya lo hablamos también aquí en el episodio anterior, una vez más comentamos sobre el episodio anterior que hablamos sobre el tema de la Superliga, el fair play y el acuerdo que hizo la Juventus para bajarse de la competición europea. Está jugando solamente Liga y no pierde en Serie A desde septiembre, con ese accidente en el Mapei ante el Sassuolo de Dionisi. Y es su único partido perdido en toda la Serie A, no ha caído en ninguna otra vez. Exactamente, el resto son empates o victorias en casa, y además ese partido significa que es también el único partido en la temporada donde le han marcado 2 goles o más en toda la temporada. Ese fue un 4-2, el resto le ha marcado solamente un gol de los rivales. En casa, el propio Napoli, que visitó a la Roma, tampoco hizo gol. El Milan tampoco le pudo hacer gol. El Inter, que es otra de las superpotencias del líder de la liga, empató a 1 en Turín. Ha recibido muy pocos goles y muy pocos goles en casa también. Sí, como local, David, son todo victorias, salvo 2 empates, con lo cual solo se ha dejado de sumar 4 puntos, y es el empate contra el Inter que tú mencionabas, jugado el 26 de noviembre, y el segunda jornada que como local empató 1-1 con el Bolonia, que entonces aún no nos creíamos. Si nos llegan a decir en esas fechas que estamos hablando de finales de agosto, que veríamos al Bolonia pasar las Navidades en plaza de Liga de Campeones, no lo creeríamos, pero a la postre son los 2 únicos empates y por lo tanto no victorias de la Juve como local. Lo que significa que si la Roma no gana, se va a volver a abrir esa caja de Pandora donde van a comenzar a decir que si Thiago Motta, que si la Roma, que si fue allá y empató, y la Roma no, y si empató, y todo ese teque que ya conocemos. Pero bueno, esperemos que saque de la mejor manera. Lo cierto es que es un partido muy complicado ante un equipo que, como tú lo decías, Santi, yo creo que había una cuenta por allí que anotaba las fechas y los días que Allegri llevaba desde su retorno a la Juventus, después que se fue Sarri, se fue Pirlo y retornó Allegri. Cuántas fechas y días pasaban desde que Allegri no podía repetir un mismo 11. Ha encontrado estabilidad, la estabilidad se traduce en puntos, los puntos en solidez. No es el juego más vistoso, no es el juego más llamativo, pero es un equipo que sabe hacer la tarea. Allegri es un viejo lobo de la Serie A y va ahí sacando puntos, sumando,
ha recuperado a gente como Weston McKennie, tiene una alternativa a Milik, tiene a este chico Yildiz que marcó la última fecha contra el Frosinone, a un Filip Kostic que es uno de los mejores entrenadores que he visto en los últimos tiempos en el fútbol europeo. Como lo remarcaba Santi, un Bremer que si no es ese Bremer espectacular que veíamos con el juego de Iván Juric en el Torino, explotando esa calidad con el balón al pie de clásico de los brasileños y además ese físico para correr al frente, acá hace otra labor, pero no deja de ser un jugador que ha ido creciendo con el tiempo. Danilo, que hoy es el capitán del equipo. O sea, es un equipo muy trabajado. Locatelli, que sigue sin el esplendor de hace unos años atrás, pero sigue siendo un muy buen jugador. Gatti, Blajovic, Timothy Weah, que está volviendo también de lesiones. O sea, es un equipo que tiene muy redondo, tiene alternativa. Por lo tanto, Santi, las claves de este partido, ¿dónde podrían estar? Yo creo que el guión estaba pactado, ¿no? Muy probablemente sería muy raro ver otra cosa. Una Roma a tener el balón, intentar superar ese bloque medio bajo de la Juventus de Allegri y esperar que lo logremos, porque si no va a ser bastante difícil, y sobre todo lo que hemos venido comentando acá en los últimos tiempos, concentración, ¿no? Las claves para mí. Absolutamente, porque creo que nos van a buscar las cosquillas a nivel ofensivo con transiciones, y por lo tanto hemos elogiado muchísimo en este programa el trabajo que se ha hecho con las mismas transiciones que buscaba el Napoli, ver algo como mínimo similar. Los emparejamientos que se hicieron fueron muy positivos en el último partido. Hay que buscar algo tímidamente parecido. Sus carrileros no son exageradamente ofensivos, teniendo en cuenta lo que quiero decir, no son extremos puros. Kostic sí que lo puede ser, ¿vale? Pero es un equipo que se hunde, y por lo tanto que no nos va a buscar por arriba con muchísima facilidad, o sobre todo con muchos jugadores. Lo que hay que tener en cuenta es cómo ganamos esas jugadas de balones largos, cómo no permitimos que las segundas jugadas después de esos duelos aéreos que podamos ganar o perder vayan a pies de jugadores de la Juventus, porque ahí lo vamos a sufrir mucho. Y aquí voy a decir una obviedad, una máxima en el fútbol: hay que meter gol. No vamos a tener muchas oportunidades, las que tengamos no podemos desperdiciarlas, no se nos pueden ir al limbo, porque muy difícilmente ellos lo vayan a hacer. Me voy adelantando antes de que me pidas un pronóstico, para que tengamos en cuenta qué partido nos podemos encontrar. En todos los partidos que va de esta temporada de la Roma ha superado, hablo de competición europea y competición doméstica, la Roma ha superado un expected goals favorable de 2 goles en 6 ocasiones. Solo en 6 ocasiones. Son 17 jornadas de Serie A más 6 de Europa League. En las 17 jornadas de Serie A, la Juventus ha superado el expected goals de 2 en 5 ocasiones. Con lo que no vayamos a pensar que vamos a tener ocasiones claras por doquier. No se nos van a caer de los bolsillos. A ellos tampoco. A ellos les va a costar y mucho, pero la clave va a estar en que quien tenga una la meta. Y aquí se acaba el partido, porque los dos equipos están muy trabajados para que el partido se acabe aquí, para que no se vuelva a abrir el marcador, con lo que no podemos estar perdiendo ocasiones como nos pasó en Bolonia. Totalmente de acuerdo, Santi. La diferencia va a ser que esperemos cuál sea el 11. Yo me imagino que Dybala, se decía en las últimas horas, está trabajando para al menos ganarse la convocatoria a José Mourinho para el viaje al que fuera a su estadio por bastante tiempo en la Serie A jugar la que fuera a su casa con la Juventus al Allianz. Yo creo que gane o no la convocatoria, esté o no en la convocatoria, si está mucho mejor, porque es un recurso más en un momento puntual para el partido y quizás destacarlo, cambiarlo o mejorarlo, como decía el entrenador. Pero yo probablemente, si me preguntan hoy, repetiría 11, ¿no? Habrá que ver cómo ve a Lorenzo Pellegrini, que quizás en este momento sería la única duda sobre la mesa. Comentaba José Mourinho después del partido contra el Napoli que ya como que él no le dijo directamente a Lorenzo Pellegrini, es lo que entiendo,
que iba a ser suplente ante el Napoli, sino que él lo entendió por lo que había pasado en Boloña, por cómo había sido su rendimiento en los últimos días, y por ello entendió que no lo iba a repetir la titularidad ante el Napoli. Y yo también agradezco esto, ¿no? Que José Mourinho elija a los jugadores que uno te puedan dar más para el equipo, y dos, gente sana, ¿no? No seguir forzando la máquina de ciertos jugadores, a no ser casos extremos como el propio Gianluca Mancini, porque salir a improvisar con un Chelsea, con un Castro en defensa contra Osimhen, Kvaratskhelia y Politano te puede costar caro. Lo mismo puede pasar contra la Juventus. Esperemos que Mancho vaya mejorando esa pubalgia, ese problema de los flexores, porque los tres han jugado muchísimo y van a seguir jugando. Esperemos que Evan Ndicka en los campos de la Copa Africana de Naciones se mantenga sano y pueda volver en una pieza, porque me preocupa muchísimo lo que pueda pasar con Evan. Van a ser muchos partidos muy fuertes, sabemos la intensidad, sobre todo de física y de duelos que se vive en estas Copas Africanas de Naciones. Pero bueno, lo cierto es que yo repetiría 11, Santi. No creo que la mayor duda, como te decía, la veo en ese Boe Lorenzo Pellegrini, que si me preguntaran a mí, repetiría con Eduardo, Paredes y Cristante en el medio del campo. Aguar está fuera, Renato Sánchez se quedó fuera del partido contra el Napoli por una gripe que ha afectado también al staff de José Mourinho, pero bueno, ponemos entre comillas lo de Renato porque también ha borrado toda información en su biografía de redes sociales, sobre todo en Instagram, y ha quitado la foto de perfil que lo ligaba al club. Veremos qué pasa en las próximas horas, pero no podemos contar con nadie más en el medio del campo porque también está fuera José Mouar. Considero que el mejor 11 con los jugadores disponibles ahora mismo que tiene la Roma es el que jugó de inicio ante el Napoli, con lo cual lo repetiría, sin más. Y David, te pregunto, te lanzo a raíz de la rumorología que ha habido en los últimos días y que la gente puede leer en planetaroma.net, lo puede hacer también a través del canal de Telegram, grupo de WhatsApp, etcétera, esas noticias cómo se replican en estos canales. Si se corta la cesión de Renato Sánchez en enero, ¿cómo lo verías? Realmente no me queda claro. He tratado de averiguar información sobre esto, pero no queda claro. Al menos no ha habido ningún medio medianamente fiable que hable de la posibilidad de que se pueda cortar en la cesión de Renato Sánchez desde el Paris Saint-Germain. Evidentemente esto es un mensaje claro. Esperemos que sí realmente pueda pasar, porque tener un jugador descontento de aquí al final de temporada con los problemas que tiene Renato Sánchez, pues bueno, ya sabemos lo que puede traer. Y yo leía una noticia creo que era de Sky Sport, que hablaba sobre Pierre-Emile Højbjerg, que lo sigue el Napoli y lo sigue la propia Juventus, que no es el jugador más ofensivo ni mucho menos, pero un jugador como el danés en ese medio del campo de la Roma es un jugador que me gusta mucho, me identifico mucho con él porque es el clásico vikingo. Y quizás con un Højbjerg le puedes dar otras labores a Cristante, pero al final, siempre que hablamos de esto, termina lloviendo sobre mojado y Cristante jugando probablemente en defensa porque todo se va por la borda. Pero si se va Renato Sánchez, algo habrá que hacer. Evidentemente habrá que correr también a cubrirse en el medio campo, porque José Mouar, si se recupera, se va a ir a la Copa de África con Argelia y por lo menos, por lo tanto, tendríamos dos jugadores menos en el medio del campo. Uno Renato y el otro Aguar, así que va a tener bastante trabajo Thiago Pinto en este mes de enero que tiene que apurarse también. Sí, falta nos hace tanto en defensa como en el centro del campo, la verdad. Creo que la única zona del campo donde podemos ir relativamente bien servidos, si todo va dentro de un cauce normal, es la delantera. Hace falta reforzar, sobre todo si queremos optar a esa cuarta posición de Liga de Campeones, que este año está muy 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 reñida, ya lo esperábamos, pero es que además han sumado equipos como el Bolonia o la Fiorentina, que creo que también ha dado un paso adelante suficiente como para ello. O nos reforzamos o nos vamos a quedar a mitad camino.
Totalmente de acuerdo, se siguen, o sea, recuerden, como decía Santi, pueden leer todas las informaciones diarias en planetaroma.net. En estos días, evidentemente navideños, los periódicos no han trabajado, no hay información, no hay mucho más allá de lo que se dice en las redes sociales, poco más información. Pero bueno, recuerden que siempre pueden encontrar toda la información en planetaroma.net. Santi, revisando un pequeño dato, vamos a tratar de sacarlo como cábala. Romelu Lukaku, que es nuestra punta de lanza, ha jugado 10 partidos contra la Juventus, teniendo en cuenta todas las competiciones, Champions League, Serie A, Copa Italia. Solamente ha marcado 2 goles, ha ganado 2 partidos, uno en Liga y otro en Copa. Y de estos 2 goles que marcó, no sabes cómo llegaron. ¿De cabeza? No, o sea, lo decía en el sentido de dónde. No te sabría decir. Los dos jugando fuera de casa con el Inter. Ajá. Uno en una derrota 3-2 en la jornada 37 de la 2021, y el otro en esa semifinal de Copa Italia de la temporada anterior, el 1-1 que marcaba Romelu Lukaku en Turín. Por lo tanto, 2 goles de Romelu Lukaku ante la Juventus y los 2 de visitante. Esperemos que siga la tendencia del belga, que falta nos haría para encarrilar un partido que mínimo, Santi, hay que sacar al menos el empate, porque luego se nos vienen más partidos complicados, más acumulación de partidos. Vamos a repasar un momentico la fecha 29-30 de diciembre, la última del 2023 en el calcio. Fiore Torino, Napoli Monza, el Inter viaja a los Ferrari para enfrentarse al Genoa y Lardino. La Lazio recibe al Frosinone en un duelo capitalino de la región del Lazio, con el Frosinone de Di Francesco visitando el Olímpico por segunda vez esta temporada. Atalanta recibe al Lecce en casa. Los otros duelos directos, el Milan y el Sassuolo, que sabemos qué es lo que puede pasar. Y por último, Juventus Roma. Por lo tanto, no hay muchas dificultades ni para los que están detrás ni para los que están delante. Por lo tanto, este duelo directo y esta jornada para la Roma puede ser fundamental para comenzar no solo el año con una nota positiva, sino para seguir el tren de estos punteros que están peleando por la Champions. Y ahora te digo yo a ti, David, con todo lo que nos acabas de contar, ¿un pronóstico para el partido? Antes de que me lo lances tú a mí, te lo lanzo yo a ti esta vez. Quiero pensar que podemos ganar. Te voy a decir un 2-1, por lo tanto si le pongo, como dice nuestro querido Diego Gómez Jurado, nuestro grupo de Patreon, si le pongo una platica a ese resultado, seguro me iba a forrar, porque como lo hemos comentado antes, que la Juve encaje 2 goles en casa y además pierda, es bastante poco probable. Ojalá podamos lograrlo, pero el 1-1 no sonaría mal, visto lo visto, lo que luego sí tendremos que hacer la tarea, porque en la primera fecha del año tenemos que jugar con el Atalanta de Bérgamo de Gasperini en casa, que tampoco es el Atalanta de los últimos años, pero sigue siendo un rival de consideración, y con mucha calidad siempre, y que en el Olímpico ha sacado muy buenos resultados en los últimos años. Me parece muy bien tu optimismo. Tú antes lo has dicho, ¿no? En la Juve solo ha recibido más de un gol contra el Sassuolo, jugando de visitante, con lo cual seríamos los primeros que profanaríamos esa estadística que está consiguiendo el cuadro bianconero esta temporada como local. Ojalá se dé, pero yo voy a ser un poquito más cauto, no voy a dar ese festival de goles que serían 3 tantos en un Juve-Roma actual. Voy a querer también ser optimista como tú, no tanto, eso sí, y voy a decir un 0-1 con gol de Romelu Lukaku. Esperemos que la defensa pueda aguantar. Lo cierto es que en los últimos tiempos, la última vez que se enfrentaron Roma y Juventus fue en marzo pasado, ganó la Roma 1-0, recordaremos ese golazo de Gianluca Mancini en el Olímpico. La anterior fue un empate 1-1, también aquel partido de Orsato, donde no se sabía la ley de la ventaja, y no solo él, y fue algo que hemos visto recurrentemente en la Serie A, que los árbitros no se saben la ley de la ventaja.
recordemos que creo que era Fino aquel que tuvo el problema con José Mourinho, pero también en San Siro más de un jugador lo agarró por el pescuezo porque detuvo una acción donde era claramente la ley de la ventaja, y por lo tanto la Roma viene de los últimos 2 partidos sin perder, Santi, contra la Juventus, 1-0 y 1-1 en los últimos 2 partidos, lo cual no pasaba hace bastante tiempo. De hecho, no pasaba, bueno, pasó en 2020 con un 2-2, recordaremos, y con un 3-1 también en 2020. Ha sido una de las más rachas que hemos tenido con la Juve en los últimos tiempos, y por lo tanto podemos esperar que podamos aumentar. Sí. A ver, David, esto es fútbol y con la suerte que tenemos en los pronósticos no nos debería sorprender que este partido acabe 0-0. No sería nada extraño, ni mucho. Probablemente sería más normal que acabara 0-0 a que acabara con 3 goles, como tú has dicho, con un 1-2. Pero tampoco nos sorprendería que tengamos un festival de fin de año y la Juventus de repente nos meta un 4-0 y nos vayamos para casa con 4 en el zurrón. Si es que yo siempre recuerdo mi gran momento de gloria, mi minuto de oro en el que dije que la Cremonese no iba a ganar su primer partido de la temporada contra nosotros, y él lo hizo. Así que, pues mira, peores cosas se han visto. Correctamente, esperemos que saque de la mejor manera. Una victoria sería muy importante, sobre todo porque daría un poquito, habría que ver si el Inter puede pinchar, pero es muy difícil, pero a lo mejor da un poco más de color por ese segundo o tercer puesto si el Milan gana en casa al Sassuolo, que también es muy difícil porque si está Berardi sabemos que por lo menos le va a hacer un gol al Milan. Habrá que ver el partido de Bologna, si en algún momento baja. Ya yo me empiezo a preguntar si el Bologna va a bajar en algún momento. Lo siguen haciendo muy bien. El Bologna de Yamamoto está en un momento increíble. Van a jugar contra el Udinese de Scioffi en Friuli, por lo que podría decirse que no es muy difícil que gane su partido. Así que veremos. Lo cierto es que se viene un partido muy importante, muy delicado, y sobre todo que sería sumamente importante para empezar el 2024 con muy buenos ánimos y con muy buena autoestima sobre todo. Así que esperemos que salga de la mejor manera. Así que ya lo sabemos, yo pienso que va a ganar, Santi piensa que va a ganar también 1-0, esperemos que pueda ser así. Déjenos ustedes sus comentarios, sus opiniones, qué creen del partido, qué puede suceder, qué esperan de este Juve Roma, un enfrentamiento entre Max Allegri y José Mourinho, 2 amigos, lo han dejado claro ambos. Es más de una oportunidad, son buenos amigos, tienen buenas relaciones, amigos en común, se testean, se escriben textos, se mandan mensajes asiduamente, así que el show no va a faltar, el espectáculo está planteado. Gran partido para despedir el 2023, 30 de diciembre, Allianz de Turín, Juve Roma, estaba planteado el duelo, así que ya saben, hemos hablado de esto y también hemos hablado del Napoli, del Roma Napoli en el Olímpico, de la anterior fecha en este episodio número 225 de Planeta Roma, y el penúltimo episodio del año, Santi. Vamos llegando al final del año y vamos a ver si podemos hacer el episodio resumen del año antes de que acabe, por lo tanto sería en esta semana, sino en la primera semana del año, como lo hemos hecho alguna que otra vez. Vamos a hacer el resumen anual, donde vamos a estar hablando como siempre, esperemos podamos lograrlo. Yo me cubro en salud, David. Yo no voy a estar después del partido ante la Juventus, con lo cual si no podemos grabar ese programa durante esta semana, lo tenemos que hacer posteriormente. Me curo en salud y le deseo un buen Capodanno a toda la familia giallorossa, a todo el mundo, especialmente a esos Patreons y a los oyentes que tenemos y lectores también en Planeta Roma. Y aquí queda mi felicitación de Año Nuevo, que ojalá venga sobre todo con muchísima salud y con títulos para la Roma. Exactamente, esperemos que
que venga un año lleno de triunfos y de buenos momentos con la Roma, y a nivel familiar, sobre todo, como decía Santi, mucha salud y prosperidad. El resto viene por el camino. Así que nos despedimos en este episodio número 225 de Planeta Roma Podcast. Recuerden que pueden encontrarnos en todas las redes sociales. Recuerden dejarnos su like, que es muy importante para ganar más visualidad, posicionarnos mejor en todas las plataformas. Compartan con sus amigos estos episodios, invítenlos a escuchar este podcast donde siempre tratamos de analizar, conversar y entender a la Roma. Ya empezamos con Calcio Mercato. El próximo episodio ya tendremos Calcio Mercato. Recuerden escuchar episodio número 124, donde damos nuestra opinión de Leonardo Bonucci, que es el que más cercano está a la Roma ahora mismo. O sea, empieza el festín de nombres, el baile de nombres, el vals de nombres ligados a la Roma, que son bastantes. Así que vamos a estar hablando de esto muchísimo más. Así que se viene muchísimo fútbol, muchísimo Planeta Roma y muchísima Roma en todo este 2024. Así que gracias a todos, gracias a ti, Santi. Buenas festividades, buen fin de año. Pásenla bien en torno de las personas que los quieren. Esperemos estar nosotros incluidos en ese pedacito de su tiempo como gente cercana a ustedes, y que siempre llegamos a escucharlos, a que nos escuchen ahí siempre al oído de casa, en su dispositivo. Gracias por tener un espacio para Planeta Roma. Así que un abrazo, nos despedimos y nos estamos viendo muy pronto para seguir hablando de la Roma. Así que recuerden que siempre lo más importante es Forza Roma. Chao.